Hola, buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre el libro de la reseña y exposición de libros de temas de sociedad y de sociedad de la cultura de México. A nosotros nos tocó el libro, escogimos, perdón, Las danzas de la conquista. Bueno, como primer tema tenemos la edificación de la teatralidad, la cual comienza con la teatralidad. Em, la cualidad de lo teatral es identificar la franja y los constituyentes que devienen del teatro, que estructuran una red de relaciones que se articulan en un complexo que origina incluso contradicciones, debates y genera un cosmos de interpretaciones múltiples y variables, porque la teatralidad, además de comprenderse como proceso, revela el uso de los elementos de construcción y significación del teatro. Pero la teatralidad, aparte de ser entendida como proceso que modifica un estado de situación por la acción de un sujeto que se da a ver o de otro que se observa, o sea, la representación, reclama la necesaria interdependencia entre ficción y realidad. En el teatro se representa realidad, o sea, ficción, y hay ficción porque existe la posibilidad de representar realidad. Esto implica observar la representación en dos sentidos: lo representante, que es la escena como tal, y lo representado, que es la realidad configurada a partir de un conjunto de símbolos y prácticas que adquieren diversos sentidos y significaciones. Es relacionar la realidad y la ficción en un acto único, que es la representación, misma que comulga con los elementos constituyentes de la teatralidad y forma parte de los entramados culturales, al igual que la danza y las otras expresiones escénicas, donde el referente singular es el convivio que une y nutre de sentido este conjunto de actos. En la representación y acontecimiento convivial, tenemos que con un- se destaca respecto al arte teatral. En, bueno, lo que se destaca es la representación, o como aparece en distintos escritos en lengua inglesa, el performance. Involucra la generación de múltiples imágenes. Es algo que ya existe antes de simbolizar a la escena, pero también la particularidad de hacer presente en el instante de la presentación escénica la estructuración de actos conviviales. Dicha representación requiere del convivio porque implica la coincidencia en un mismo tiempo y espacio de agrupaciones de hombres y mujeres que forman y estructuran colectivos. Como resultado, se tiene que sin convivencia no hay representación, pues este es un acontecimiento vivo, efímero, que convierte la experiencia teatral en experiencia vital, emparentando con la vida de una manera profunda. Ambas se convierten en el soporte de todo acto escénico, es decir, aunque la representación parte de la realidad y forma como suyos los constituyentes primarios de la vida, los convierte en realidades alternas, imaginarias, que pueden ser tomadas como reales en momentos precisos, en el momento preciso en el que se representa. Em, la representación solo existe en el presente común del ejecutante, el lugar de la acción escena como tal y el espectador. Se considera que la representación, se considera la representación como materia para analizar la escena, y cada actor, personaje, manifiesta la diversidad de manera para expresarse, ocasionando con esto el efecto de realidad esperada. En resumen, se destaca la representación como un puente fundamental para comprender la teatralidad, que permite clarificar los sentidos que adquiere para advertir y dar entendimiento a la realidad. En la construcción de la teatralidad,
e implica iniciar el recorrido por el mundo de las ideas de las formas representacionales, a través de las cuales nos conectamos con el mundo y al mismo tiempo interpretamos el devenir del hombre. El término de teatralidad tiene diversas implicaciones. La segunda forma abogada por la comprensión implica de este fenómeno, lo ubica fuera del margen del teatro como arte autónomo y lo centra como categoría sociocultural preestética, lugar donde se funda la cultura, la religión, la política, entre otros. Mm, para comprender los constructos que regulan y edifican a la teatralidad, tiene que moverse a partir de la interdisciplinariedad, con la intención de adentrarse en un mundo imaginario que va a estar estructurándose en la cotidianidad y permite desentrañar la cosmovisión del grupo que lo realiza. Elementos estructurales de la teatralidad. Es a partir de lo teatral que se vislumbra en la teatralidad todo un laboratorio que es apto para identificar y analizar cómo se entreteje el funcionamiento de representación, cuáles son sus estrategias, pero al mismo tiempo identificar el estado situacional de cada cultura. En ella aparece la teatralidad como algo inherente a lo artístico teatral, también a la cultura donde hacen visibles ceremonias sociales, actividades populares, actos políticos, así como la construcción de las identidades y de igual manera el consumo, las estrategias de comunicación y el uso de tecnología. En compenetrarse en el universo de los signos, de los símbolos que dan cuerpo y forma a cada elemento y en consecuencia la teatralidad, misma que se considera un contenedor y aplicador de dispositivos teatrales que se relacionan de manera intrínseca con la cultura en cuestión, los cambios y transformaciones, pero también con los fundamentos de la percepción, la generación de significados que adopta de una capacidad divergente para construir realidades a partir de subsumirse en otras realidades. El espacio. El espacio hace referencia a lo representacional, a esa dimensión reconstruida, efímera y cambiante donde se manifiesta lo dramático, así como los actos ficcionales que se exhiben en todo su esplendor. Cuando se habla de espacio en relación con el arte teatral, se hace alusión a cuatro de manera primaria. Un primer espacio describe el lugar teatral, el edificio, el segundo se refiere al escenográfico, al tercero es el escénico y el cuarto refiere a lo dramático. Un punto de unión y convergencia entre cuatro espacios es la representación, que delimita el área en que se recrean las relaciones entre los actores y tiende a convertirse en un lugar sagrado porque en él se simboliza las relaciones. Por ello se puede hablar de un quinto espacio, el representacional, mismo que sintetiza las cuatro anteriores y es perceptible en escena a lo representante. En él tienen evolución los personajes y las acciones, pero también es edificado por agentes externos y los espectadores. Mm. La construcción del espacio teatralizado requiere y exige la acción para activar una cadena de sucesos y acontecimientos que adquieren valores significativos, divergentes. Esto se fundamenta en tres principios: la teatralidad y el espacio dramático que lo sostiene está destinada siempre a la representación. La representación se produce en espacios físicos delimitados, dramáticos, y la representación es un hecho escénico, una expresión colectiva que implica ceremonias y rituales. Es un hecho estético sociocultural que se manifiesta en acciones.
Estos principios permiten que se revelen situaciones, delimiten movimientos, distancias y propicien emociones, estados de ánimo, se configuren y multipliquen realidades paralelas simbolizadas que se manifiestan en edificaciones de otros espacios que dinamizan de igual manera la realidad. Cuando se teatraliza el espacio, este se convierte en un territorio sagrado que simboliza un lugar representado, pues se estructura a partir del gesto, del movimiento y la combinación de lenguajes, de códigos y señalizaciones escénicas, históricas, culturales, religiosas, entre otras. A partir de él se representan otros que se consideran socioculturales. El espacio interior, que tiene como característica que los participantes no son actores profesionales. El espacio religioso se observa a través del sistema de creencias, de la manifestación del bien y el mal que encarnan en los personajes o de los acontecimientos que suceden durante el acto. Espacio ritual comprende el conjunto de ceremonias y ritos que son llevados a cabo durante determinados periodos o en el transcurso de un acontecimiento religioso. El espacio familiar es aquel que se extiende hasta el interior del hogar, viéndose reflejado en las formas de participación de los integrantes de la familia. El espacio social es donde la organización se da con respecto a la representación, permite estructurar el retorno de la comunidad a su carácter cotidiano, pero con una renovación. Eh, y el espacio íntimo, este refleja el carácter y costumbres de la comunidad. En el tiempo es la magnitud física que mide la duración de las cosas sujetas a cambio. Esto es el lapso que transcurre entre dos o más acontecimientos consecutivos que se miden de un pasado hacia un futuro, cruzando por el presente. Permite ordenar los sucesos en secuencias, establece periodos y da lugar al principio de causalidad. Desde la perspectiva del arte teatral, en primera instancia aparece el tiempo escénico, entendido como la materialización de una obra dramática y se descubre a través de tres niveles estrechamente relacionados. El tiempo de la historia-acción se refiere al momento, época o periodo al que se hace referencia o se dan las acciones. Tiene una temporalidad determinada, es decir, la acción puede transcurrir en un tiempo establecido, meses o años, o puede ser un fragmento que sucede en un día o unas horas. El tiempo de los discursos se refiere a los diálogos, a la palabra que se revela a lo largo de la representación y adquiere cuerpo a través de los personajes, por lo que es complejo, cambiante y diverso. Puede rebasar las barreras de lo verbal, ampliando el espectro a otros lenguajes, haciendo más complicado su entendimiento. Y el tiempo de la representación, que se refiere a la duración real en el que transcurre las escenas. La categoría de análisis común a estos tres tiempos es la duración, entendida como la cantidad de tiempo transcurrida entre el comienzo de la historia, el discurso y la representación. Desde esta perspectiva, la teatralidad se descifra a partir de la representación, la historia y el discurso, que en un conjunto estructuran un modelo interpretativo diálogo que permite descubrir mundos en un mundo. En conclusión, el tiempo forma un binomio inseparable con el espacio, pues a través de ellos la teatralidad adquiere sentido, se materializa. Sin embargo, el dispositivo inu- ineludible en materia de representación son las acciones que realizan los actores en un tiempo y espacio determinado. Estas son el sustento, la parte activa imprescindible del drama luego de la teatralidad. Por ello, pues mis compañeras hablarán sobre la acción y la ficción. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la acción y la ficción. Para hablar de esto, tenemos que hablar del drama.
Y bueno, el drama es hacer alusión a la acción representada donde el cuerpo en movimiento exige la capacidad de expresarse a partir de un gesto. Es descubrir cómo se genera el encuentro con la serie de acontecimientos escénicos producidos en fusión con los personajes, o son series de actitudes y comportamientos que se hacen al conducirse de tal o cual manera. Bueno, la ficción funciona desde el territorio de la similitud. Y la acción-ficción, cuando se involucra y se relaciona de manera íntima con la representación, se sustenta todo a partir de la dinámica de engaño o fingimiento. Todo es simulación. Para ello, la teatralidad cuida el efecto que va a producir en el otro. Quien tiene centrada la mirada es en el conjunto de acciones que se llevan a cabo. Y bueno, pues, no, la anterior, por favor. Gracias. Bueno, pues la forma en la que se simula la realidad está basada en signos y símbolos, que esto está de acuerdo al contexto, el tiempo y el espacio que la acción se implica. No existen convenciones escénicas para observar esta dinámica que moldea la acción y la ficción. Son códigos convencionales y no convencionales. Para esto, el actor es el que crea esa ilusión para hacer la acción creíble, y al interactuar con el público, suspende su duda y crea que lo que observa es real. Para esto, los objetos de la ilusión se pueden resumir o concentrar en 4 universos. Estos son el mundo representado, el escenográfico, la fábula, que esto se refiere a la organización, la manera lógica y coherente de presentar la historia, y el personaje. Para concluir este tema, la teatralidad proyecta una mirada específica sobre el hecho de la representación. El que mira y observa a la teatralidad proyecta una mirada específica sobre el hecho de la representación, y de ahí que la acción y la ficción se signifiquen de manera diferente de acuerdo al contexto, al espacio y al tiempo de la teatralidad. Ok, continuamos con la máscara y el personaje. Para hablar de personajes, hace referencia a su raíz etimológica, que esta proviene del vocablo que persona, que significa máscara, lo cual indica la entrada, la plasticidad, lo dúctil, lo heterogéneo y lo moldeable, que es a través de un individuo y puede comunicar una identidad diferente a la propia. Cuando hablamos de personajes, se hace alusión a los roles y funciones que puede desempeñar un sujeto o actor en la escena, y permite visualizar cómo se desarrollan las interacciones entre el público y receptor. Es decir, el personaje actúa y reacciona según lo que hacen los demás, sintiéndose de antemano en un mundo ficcional, que era de lo que hablábamos hace un momento. Y bueno, pues se presenta que entre el personaje y la acción, en primera y última instancia, el personaje es el responsable de realizar la acción, y por lo cual pues precisa toda acción que necesitan los sujetos actores para la escenificada. Y pues ya sean estos profesionales del arte o simplemente actores. Y bueno, pues todo va en conjunto. La acción, la ficción, la simulación y la convención se convierten en niveles, formas, mecanismos o bien metodologías que ayudan al actor a recrear y a recrearse a partir de una constitución de personajes. Las máscaras que pueden portar una y otra vez en movimiento es dar vida a los juegos de roles. Por tal motivo, las representaciones encuentran su explicación a partir de la expresión y comunicación que se hacen al actuar. Se presenta entre el personaje y la acción, que el personaje es el responsable de realizar la acción, pero también conviene precisar que toda acción necesita de los sujetos actores, la escenificada, representada, y los profesionales del arte. Bueno, la acción puede verse como consecuencia del carácter. El personaje es acción. Y pues bueno, la acción y el actante deben de ser contradictorios, se complementan, pero el personaje se puede identificar como actante de una esfera de acción. Esto se genera una comprensión compleja de la relación entre el personaje y la acción.
Y pues bueno, ahora continúo explicándoles sobre música, movimiento y parafernalia. El tiempo, el espacio y la acción-ficción y la máscara arman un entremado de relaciones, o sea, todo es en conjunto. Son complejos. Entonces se da cuenta que la representación del mundo en el cual se discurre la vida. Quedan otros aspectos que complementan el espectro de la teatralidad. Estos le dan luz, le revisten de sentido, que como son la música, el movimiento, la utilería, el vestuario, los elementos escenográficos, entre otros. El término parafernalia es el conjunto de actos, ceremonias y objetos o elementos, incluso relaciones que los empleados en la representación se les asigna a cada uno. La música se le comprende como el conjunto organizado de sonidos y silencios distribuidos y combinados en el tiempo coherente y lógico. Toda música requiere de 3 elementos: la armonía, la melodía y el ritmo. Y bueno, pues el uso del movimiento desde la teatralidad lo dimensiona en niveles. A partir de esta movilidad se manifiesta la proxemia y la kinesis. La primera se refiere a lo que es una disciplina encargada del estudio de la estructuración del espacio humano, y de ahí pues se ocupa el cuerpo. La voz y el cuerpo acompañan a estos desplazamientos que se manifiesta a través de un ritmo en la corporalidad de la acción y ficción. Los movimientos del cuerpo pueden ser agrupados o divididos en pasos, gestos y expresiones. Y ahora continuaré explicando el juego y drama. El juego es una acción libre que se lleva a cabo por personas situada en la vida cotidiana y se lleva a cabo en el tiempo y espacio. Se aplican reglas y propician interacciones entre los sujetos. En algunos puede rodearse de misterio o disfrazarse para destacarse del mundo habitual. El juego representa un carácter que se refiere al tiempo y espacio y las relaciones de las que entablamos con otros sujetos. Jugar es actuar en ficción, que era lo que les comentaba hace un momento, haciendo creíble lo increíble, convirtiendo pues lo feo en lo bello, y esto se hace en un tiempo y en un espacio por personajes libres de ataduras y convencionalismo. Y ahora vamos con el siguiente capítulo, que lleva como nombre Universo Festivo Dancístico y Relaciones sobre la Identidad. Para esto les explicaré la fiesta, danza y la teatralidad. Y bueno, pues son las formas en las que se manifiestan las relaciones que entablamos nosotros en un entorno natural y social. Esto tiene como objetivo comunicar y expresarse de acuerdo a los actos lúdicos, como son las fiestas y las danzas. Creo que todos hemos estado en alguna fiesta. Y pues bueno, esto va vinculado con la teatralidad. Constituyen un complejo que da sentido a la cultura, y esto adquiere a la multiplicidad de realidades que constituyen la dinámica y procesos de comunicación. De las fiestas se abre un tiempo para adquirir y determinar o cambiar la forma de la que nos expresamos. Tiene como apariencia el ordenamiento social, y pues se realiza en un tiempo idóneo para perderse. Y pues bueno, continuamos con la siguiente, por favor. Las fiestas siempre están en un sentido escénico y dramático, en medida de que son rituales y agrupan relaciones socioculturales. Se estructuran como expresiones síntesis de la historia y la cultura, que permite conservar a través del pasado a través de ciclos ceremoniales o algunos rituales. Las fiestas en el territorio nacional están marcadas fuertes entre el contraste mestizo y lo indígena, entre lo tradicional y lo moderno. Es como un complemento. Las fiestas son la conjunción de distintos momentos e intereses.
Algunos llevan muchos colores, olores, sonidos y ritmos, y esto los caracteriza cada uno a través de las danzas, la música, las ofrendas, los rituales. Forman, como lo he mencionado, esto es la ordenación del tiempo y el espacio, van en conjunto. Y bueno, pues las danzas se complementan con la orientación de lo cultural y esto con sus expresiones ideológicas. Y bueno, continuamos con el cosmos dancístico. Esto es fundamental e imprescindible de toda la danza y tiene la característica de que por patrones ritmocinéticos establecidos se caracteriza por trascender a la utilidad. El movimiento rítmico se realiza dentro de un tiempo y un espacio determinado con una serie de significados que se desencadena por el entendimiento de la danza. La danza implica coordinación de movimientos corporales rítmicamente ordenados con el motivo o el sentido de expresar nuestro estado de ánimo y también pues los procesos de interacción contextuadas. En el siguiente capítulo, que es Un pueblo que danza al compás de la conquista, tenemos 4 subtemas, que son los pueblos danzantes, la etnografía de las danzas de la conquista, los 12 pares de Francia y la conquista de las danzas. La siguiente. En cuanto a la etnografía, sabemos que implica una descripción minuciosa y un análisis, ya que la orientación principal de cualquier trabajo etnográfico es la descripción de hechos, actos y también relaciones. Una característica de la etnografía es que lleva una visión interdisciplinaria, ya que esto nos permite que haya una combinación de diferentes experiencias, tanto como de la persona que está observando, como de la persona que está siendo observada. Destacan rasgos particulares que son la identificación del yo en relación con el otro. Además de que también decimos que la etnografía en construcción de conocimientos diversificados y que describen realidades sociales particulares y requieren una reflexión profunda. En cuanto a los pueblos danzantes, el Estado de México es uno de las principales entidades que tienen grupos, que en este destacan 5, que son Mazahua, Otomí, Náhuatl, Tlahueca y Maztlancinca. Cada uno tiene sus propias características, sin embargo poseen conexiones y todas estas danzas se hacen referencia a varios periodos de la historia, como la conquista de México y la consolidación del nacionalismo en México, que se ubica en el siglo XX. La siguiente, por favor. En cuanto a la conquista de las danzas, tenemos que hay sistemas de organización que se relacionan con las fiestas y principalmente las danzas, como ya lo había mencionado anteriormente, y que una de sus principales finalidades es la comunicativa y expresar lo que se quiere manifestar. Se estructuran movimientos internos y externos, así como también lo que se provoca en sí mismo. Y algo importante es que al momento que se transforma en material para la ficción, como ya lo había mencionado mi compañera anteriormente, en los 12 pares de Francia es una danza que es interna como externa y se guarda un complejo cultural. Necesita danza, está relacionada con el drama y también se relaciona directamente con la teatralidad. Con 3 ejemplares que son el inicio, el clímax y el desenlace. En los 12 pares de Francia tenemos a las siguientes entidades, que son en las que viven estas etnias, que es Santa María del Monte, San Felipe del Progreso, Tenango del Valle, a Concepción Coatipac y Mexicalcingo.
En el siguiente tema es danzar para convivir y tomamos dos aspectos que es la teatralidad en las danzas de la conquista y el espacio teatralizado, una configuración ficcional. En la teatralidad de las danzas, como ya lo mencionábamos, el Estado de México tiene una riqueza sociocultural muy amplia que es muy visible en los ciclos festivos o en las fiestas. Esta se da en la parte poniente del estado, con los municipios que ya se mencionaban, y según Brissett, en 2009, estas danzas sirven de puente con la cotidianidad, cuya intención es mantener formas comunicativas y expresivas hacia el interior y el exterior. En cuanto al espacio teatralizado, una configuración ficcional se hace muy evidente a partir de la configuración de actos ficcionales que se exhiben en tiempo y espacio distribuidos para esta finalidad. El espacio se va a dar de acuerdo a los desplazamientos que se llevan a cabo en situaciones y acontecimientos que viven los personajes, y en una danza es cuando se da en el atrio, en la calle, en una plaza, en diferentes lugares que quieren dar a conocer lo que se quiere expresar, ¿no? También refleja la opinión de participantes, ya que en algunas danzas se derrota el bien con el mal y en otras se lleva a cabo como la danza drama, como ya lo comentábamos, y en cada danza, en cada lugar se va a acoplar a las condiciones y características que éste tengan, como un espacio escénico dramático en donde se van a evolucionar los personajes. Bueno, como reflexiones finales, tenemos que la teatralidad se convierte en un proceso de múltiples canales de comunicación, a través de los cuales se descubren dimensiones escénicas en las que se muestran la simbolación de la vida, pero también las dinámicas sociales, en las que se ve pues el convivio y pues nutrimos todo lo que nos rodea. A través del cuerpo pues también se modela y estructura los movimientos que forman parte de las danzas de la conquista, y estas traen acciones pues corporales tanto religiosas como paganas. Entonces pues estudiar estos actos escénicos y pues son aquellas historias que reflejan pues las costumbres, las religiones, es comprender pues la dimensión representacional, pero pues también todo lo sociocultural. Y esto sería todo de nuestra parte. Gracias. Sí, esto es todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Ahí tenemos nuestra bibliografía y también pueden suscribirse al canal del profesor y seguirnos en nuestros Instagrams.